Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro discipulado el día de hoy. ¿Hoy qué fecha estamos? 10/4. 10/4 del 2019, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Padre glorioso y santo, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Le pedimos humilde Espíritu Santo de Dios, humildemente, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nos permita, glorioso Dios, crecer y cultivar nuestro espíritu para la gloria de su nombre, que cada día seamos mejores, que cada día podamos crecer en el conocimiento y la formación de Cristo en nosotros, y que podamos ser de bendición y podamos ser luz a donde quiera que vayamos. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios en nosotros tiene que ser visible a los demás y tiene que tener un control, un autocontrol, y tiene que haber un autodominio en nosotros mismos. Amén, hermanos. Entonces, el carácter de Dios en nosotros se va cultivando. A Dios, a cada uno de nosotros nos da espíritu de vida para que nuestro espíritu nosotros lo vayamos perfeccionando y vayamos aprendiendo a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo se manifieste en nuestras acciones, en nosotros mismos. Entonces vamos a ir a la primera escritura, vamos a ir a Filipenses 4:1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados, la primera característica para adquirir el carácter de Dios en nosotros, en nuestras vidas, es estar firmes en el Señor. Una persona que se afirma, un discípulo que se afirma, un discípulo que es constante, un discípulo que permanece en el Señor, va a alcanzar el carácter de Cristo en él. Porque si no manifestamos a Cristo en nuestras vidas y en nuestro carácter, estamos mal. Entonces, vamos a definir lo que es la personalidad. Anote ahí usted personalidad, la personalidad. Anoten sus notas, la personalidad. La personalidad es lo que perciben los demás es la exteriorización con Z y C, acento en la O, con X, exteriorización, SA es con Z y C y acento en la O, es la exteriorización de nuestro yo. Entonces, la gente nos va a conocer por nuestro carácter, por nuestra personalidad. Muchas veces creemos que por gritar, por alterarnos, por enojarnos y subir el tono de voz, creemos que ese es carácter. Y ese no es carácter. Ese no es carácter. Eso es una naturaleza caída. Que el enemigo influye en nosotros para que actuemos con esa naturaleza que no es la naturaleza de Dios. El que realmente tiene carácter es el que se calla. El que calla es el que tiene carácter. Es el que manifiesta que realmente tiene carácter. Pero el que se altera, el que se enoja, el que grita, el que alza la voz, el que ofende, está demostrando a gritos que no tiene carácter. Fíjense qué curioso, ¿eh? Dígame usted, ¿Cristo gritó ante sus atacantes? ¿Cristo los ofendió? Incluso Cristo se quiso defender. Dice Isaías que como oveja fue llevado al matadero y que no abrió su boca. Ese es carácter. Ahora, dígame usted, ¿es fácil tener eso? ¿Es fácil lograr llegar a esa dimensión? Dígame usted, ¿es fácil llegar a eso, hermanos? No es fácil. Pero cuando nosotros logramos controlar nuestras emociones, nuestro intelecto,
y nuestra voluntad, nuestras emociones, intelecto, y voluntad. Con estas tres, emociones, intelecto y voluntad, es como vamos a ir moldeando con martillo y cincel el carácter de nosotros. Controlamos nuestras emociones, controlamos nuestro intelecto, controlamos nuestra voluntad, y es cuando empezamos a darle forma a nuestro carácter. Porque el Señor es el que nos alimenta. El Señor es el que nos da las herramientas a través de su palabra. Cómo debemos de crecer en el Espíritu y cómo debemos tener el carácter que Cristo tiene, para que los demás vean en nosotros el carácter de Cristo en nosotros. Ahora fíjese, qué difícil es que los demás vean el carácter de Cristo en nosotros. Cuando nosotros gritamos, ofendemos, levantamos la voz, ¿los demás mirarán el carácter de Cristo en nosotros o qué estarán mirando? ¿Qué estarán mirando? La naturaleza caída. Que estamos siendo influenciados por el enemigo y no estamos siendo influenciados por el Espíritu de Dios. ¿Amén, hermanos? Porque el Espíritu de Dios es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Gálatas 5, 22 y 23, anoten ahí. Gálatas 5, 22 y 23 reflejan el verdadero carácter de Cristo. 5:22. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, el verdadero carácter de Cristo se manifiesta en los frutos del Espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la carne? Celos, envidias, contiendas, griterías, orgías, disensiones, pleitos y muchas otras cosas. Entonces, cuando nosotros aprendemos primeramente a estar firmes en el Señor, inamovibles, que nada nos mueva, poco a poco vamos a ir cultivando nosotros mismos el carácter de Cristo en nosotros. Es responsabilidad de cada quien cultivar su propio carácter. Por supuesto que Dios es el que interviene, porque interviene el amor de Dios en nosotros, interviene su misericordia, interviene su buena voluntad para que nosotros cambiemos. Amén, hermanos. Pero si nosotros queremos que todo lo haga Dios, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Los que tenemos que menguar para que Cristo crezca en nosotros, somos nosotros. La gente dice, no, es que el único que me puede cambiar es Dios. ¿No han oído usted ese dicho? ¿Eh? Sí, pero es tu responsabilidad lo que dices, lo que hablas y lo que actúas. Es tu responsabilidad. Somos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Por eso es que ahí es donde tenemos que cuidar el testimonio. ¿Tenemos que cuidar qué? Nuestro testimonio. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Porque la personalidad nuestra es el yo nuestro que vamos a reflejarles a los demás y es lo que los demás van a ver en nosotros. Y van a decir los demás, ¿esa es buena persona o es mala persona? ¿De veras está en Cristo en él o no está? ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Van a decir, Cristo está en él, ¿no está? A ver, hermano, alguien busque 2 Corintios 4, 5 y luego entramos ya a los ejemplos. 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Cuando nosotros predicamos a otros, estamos predicándoles a Cristo, que es nuestro Señor, a otros, a un Cristo que se está formando en nosotros y cada vez nos tenemos que parecer más a Él. Pero si nuestro carácter todavía es violento,
todavía es de desprecio a los demás, todavía es de no amable, es un carácter que no va con la voluntad de Dios, sino con la voluntad del enemigo, entonces ¿quién está dominando a quién? ¿El Señor con su carácter del Señor o el enemigo? ¿Quién domina a quién? A ver, ¿quién domina a quién? Y esa es decisión personal de cada quien, porque todos somos probados a cada momento. Nos atacan para ver cómo reaccionamos, para ver si la naturaleza caída del hombre, hecha por Satanás, actúa en nosotros o actúa el poder divino de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros. Y nosotros vamos a decidir a cuál lado nos vamos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que definir con precisión si realmente queremos crecer en el Señor o no, servirle al Señor o no. Eso es voluntario. El hecho de que ustedes tres estén aquí es por voluntad del Señor y porque ustedes permitieron que la voluntad del Señor influyera en ustedes y los trajera. Si no, no vienen. Igual en mí. Yo me pude haber dicho que hoy no voy. ¿Ah? No, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a la siguiente. 1 Corintios 6, 17. Vamos a 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oye, pero el que se une al Señor, un espíritu es con quién? Con Él. Ahora, yo decido voluntariamente unirme al Señor y manifestar los talentos y las características de mi Señor en mí, porque ya no voy a ser yo, va a ser mi Señor en mí. Pablo dijo, ya no soy yo, es Cristo en mí. ¿Verdad? Es cuando hacemos morir el yo y dejamos que Cristo crezca en nosotros y manifestar el carácter de Cristo. Cristo como sujeto. Y nosotros como objeto. Cuando nosotros tenemos una buena relación con nuestro Jesús, Él nos usa como un objeto de honra, de gloria para Él, como vasos de honra. Entonces, Cristo aquí como el sujeto, el que nos va a gobernar, y cuando existe esa relación, hacemos que crezca. Y aparece aquí el propósito. Por eso, una persona que tiene bien definido su propósito y se somete al Señor Jesús y existe esa relación y permitimos que Jesús sea nuestro Rey, sea el que nos sujete, el que haga la voluntad de nosotros y nosotros somos el objeto movido por el Señor Jesús, entonces vamos a obtener buenos resultados. ¿Amén, hermanos? Entonces, el resultado de esto aquí va a ser buen resultado. Ahora dígame usted, cuando las personas dejan que el sujeto sea Satanás y ellos el objeto de Satanás, ¿acaso los resultados van a ser buenos? ¿Cómo van a ser los resultados? Malos. ¿Y acaso los resultados malos van a producir felicidad a esta persona? No. ¿Qué van a producir? Infelicidad. Es como la relación en el noviazgo. Yo como sujeto quiero tener una buena relación con mi novia, que me le dice novia acá, que es el objeto con la que quiero conquistar. Pero si esta mujer, que es mi novia, no me corresponde a mí, yo no la puedo obligar a que me ame. Es voluntariamente de ella que me va a amar a mí. Y cuando ella me ama a mí y yo la amo a ella, aparece la felicidad, aparece el amor. ¿Por qué no aparece el amor? Porque uno de estos dos no corresponde, ya sea el sujeto o ya sea el objeto. Si el sujeto, tú como sujeto, amas a alguien y este objeto no te ama a ti, hay infelicidad y los resultados son malos y no hay esa relación de amor, aunque tú lo ames. Aunque tú lo ames, pero uno de los dos si no ama, ¿de qué nos serviría a nosotros amar a Jesús si Él no nos amara? ¿Qué resultado tendríamos? ¿Cómo sería el resultado? Diga.
es malo. Pero cuando nosotros tenemos bien claro el propósito y nos conectamos a nuestro Señor Jesús y dejamos que Él gobierne nuestras vidas, que seamos objetos de Él en sus manos, los resultados van a ser buenos. Va a haber buenos resultados y va a empezar a aparecer el carácter de Jesús en nosotros. Y los demás van a poder ver el carácter de nuestro Señor Jesús en nosotros. Pero si nosotros nos dejamos influenciar por el enemigo, abrimos nuestro oído a cosas que no debemos oír, dejamos de ser usados por Jesús y sustituimos a Jesús por el enemigo que nos va a empezar a usar. Es cuando empezamos a hablar mal de una persona. Un ejemplo, si uno empieza a hablar mal de una persona, ¿quién nos estará usando? ¿El Espíritu Santo de Dios o el Espíritu del enemigo? Y usted observe que la mayoría de muchas personas dejan que el espíritu del enemigo los use y sus resultados no van a ser buenos. Sus resultados todo el tiempo van a ser malos. Y si sus resultados van a ser malos, por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el fruto de un buen cristiano tiene que ser bueno. Tiene que haber gozo, tiene que haber amor, tiene que haber paz, tiene que haber los frutos del Espíritu Santo. Y cuando los frutos del cristiano son buenos, hay felicidad. Tiene que haber felicidad. El problema es cuando nos dejamos influenciar por el enemigo. Hay gente que es experta en andar hablando mal de los demás y andar hablando las características malas de los demás. Lo que activan en ellos es la naturaleza caída que hay en cada cuerpo. Cuando tú les no, es que tú eres malo, tú eres un esto, tú eres un otro, estás activando la naturaleza caída de esa persona. Pero cuando eres entusiasta, cuando tienes el carácter de Cristo, cuando resalta las virtudes de la persona, lo que estás activando es lo bueno y virtud que hay en cada persona. Y eso hace la diferencia. Por eso hay tanta gente amargada, porque todo el tiempo la están atacando a sus defectos malos. Y nosotros, teniendo la naturaleza del Señor Jesús y la naturaleza de Dios en nosotros, tenemos que activar en los demás lo mejor de ellos. Algo bueno tienen que tener. No puras malas deben tener. Algo, aunque sean malos, algo bueno debe haber en ellos. Nosotros, como siervos del Señor, tenemos que resaltar lo bueno que hay en las personas. ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente todo el tiempo está activando lo negativo de los demás. No, ese es bien corajudo. No, ese habla mal. No, ese esto. No, ese es lo otro. ¿Y qué activan en la persona? ¿Qué estamos activando? Lo malo de esa persona. Cuando, ¿qué tenemos que activar en esa persona? Si es que tenemos el carácter de Dios, ¿qué tenemos que activar en esa persona? Lo bueno de esa persona, aunque sepamos que tiene cosas malas. Tenemos que resaltar lo bueno de esa persona porque la luz oculta las tinieblas. Y nosotros somos luz. Dice que somos lámparas encendidas. Dice que nadie pone la lámpara bajo la mesa, sino que la pone en alto. Y nosotros, reflejando el carácter del Señor Jesús, tenemos que hacer que los demás den lo mejor de ellos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Muy bien. Entonces, ¿en cuál estábamos? 1 Corintios 6, 17. Sí. Ok, 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con quién? Es con él. Ahora, si nosotros tenemos el propósito de unirnos al Señor y dejar que Él sea el sujeto, el que nos gobierna a nosotros como objetos, un espíritu vamos a hacer con Él. Y nuestros resultados tienen que ser buenos. Y tiene que aparecer la felicidad, el gozo, el amor, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, el dominio propio. Tienen que aparecer los frutos del Espíritu Santo cuando nuestro propósito es conocer más a Jesús, sujetarnos a Él para ser un espíritu con Él. Y que Él forme en nosotros el carácter de Él. Hay gente que dice, no, es que yo soy así soy hasta que me muera. No, están diciendo, yo no voy a dejar que Cristo me cambie. Yo no voy a permitir que Cristo haga el cambio en mí.
No, tienes que permitir que Cristo haga el cambio en ti, porque ese es el propósito. Parecernos cada vez más a Él. Llegar a tener la mente de Él. Llegar a tener el carácter de Él. Y ser de bendición para los demás. Ser personas de bendición. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Pase. Vamos aquí, ahí anoten. Póngase más para acá porque estamos grabando y así, ahí no va a alcanzar a salir. Ok, entonces, el carácter de Dios en nosotros es el tema. Entonces, si nosotros tenemos el carácter de Dios en nosotros, permitimos que Dios forme su carácter en nosotros, que las características de Dios se manifiesten en nosotros, estamos permitiendo que Cristo gobierne nuestras vidas. Por eso, toda persona que no tiene un propósito definido, o se deja gobernar por el enemigo, o se deja gobernar por Jesús. Por eso, las personas que tienen su propósito definido, tienen éxito, porque saben qué quieren. Y se relacionan con las personas para conseguir el propósito que ellos necesitan, que eso es muy importante. Muy bien, entonces, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Dice 1 Corintios 6, 17, ¿verdad? Ahora vamos a Filipenses 3, 12, 14. Busca ahí Filipenses. Alguien que lo tenga de algo, ¿no? Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ok, muy bien. Entonces dice Filipenses 4, 3 y el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa digo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya menciona ahí. Ahora, Pablo llegó a un nivel espiritual que Pablo manifestó el carácter de Cristo. Él llegó a un nivel espiritual tal que lo golpeaban, lo hacían, lo que le dijeran. Él llegó a tener un nivel espiritual de Jesús. Porque cuando nosotros resaltamos las características mejores de una persona, lo que estamos activando en esa persona es lo mejor de esa persona. ¿Sí me entienden? Pero cuando nosotros empezamos a hablar las peores características de una persona, estamos activando su naturaleza caída. Y esa persona va a reaccionar de acuerdo a como nosotros actuemos. ¿Sí me entienden? Por eso a todo el mundo le gusta que le digan sus virtudes. Oye, qué amable eres, qué buena persona eres, qué lindo eres, esto, aquello. ¿Y esa persona cómo va a reaccionar? Con luz del Espíritu. Pero si le empezamos a decir todos sus defectos, ¿cómo va a reaccionar esa persona? ¿Cómo va a reaccionar? Con su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Y nosotros como siervos del Señor, con personas que estamos trabajando con nuestro carácter para que las características de Dios se reflejen en nosotros, nosotros tenemos que hacer que esas características sean las que se manifiesten en nosotros. Un ejemplo, que este pizarrón fuera una pintura hermosa, y llegan dos pintores, y los dos pintores dicen que esa pintura es de ellos, y el que va a decidir si es de ellos o no, los va a llevar a otro cuarto a hablar con ellos,
y va a empezar a ver sus características de cada uno, a ver si las características de esa persona se reflejan en su pintura, porque el que pinta un cuadro refleja su personalidad en ese cuadro. Entonces, el que es del enemigo siempre va a estar sacando los defectos de los demás, porque está actuando y está haciendo, permitiendo que el enemigo sea el sujeto que gobierne a él como objeto. Entonces, el que es malo y no tiene el carácter de Dios, siempre va a estar buscando ser gobernado por el enemigo y no por Dios, para estar sacando todo lo malo de los demás. Y el que es gobernado por Dios, el que tiene las características de Dios en él siempre va a estar buscando las virtudes, las buenas cualidades de los demás, aunque sean mínimas, aunque no haya ni una. Aún así tiene esperanzas de que un día la luz del Evangelio y la luz de Cristo y del Espíritu Santo se manifiesten en esa persona. ¿Sí me están entendiendo? Por eso es que somos luz, no somos oscuridad. Somos luz porque tenemos que manifestar el carácter de Dios y de Cristo en nosotros. Díganme, ¿a poco nosotros éramos tan blancas palomitas? Dios nos llamó de un mundo de pecado y nos fue limpiando, nos fue cultivando, nos fue educando, nos fue quitando lo que no servía para manifestarse Él en nosotros. Amén, hermanos. Sí vamos entendiendo. Ya luego entramos en las figuras acá. Entonces Filipenses 3, 12 y 14, ahí eso nos menciona. Entonces dice Pablo, no es que lo haya alcanzado yo, porque en toda esta vida terrenal estamos en proceso de cambio, en proceso de crecimiento, en proceso de la formación del carácter de Dios y de Cristo en nosotros, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos conduce a toda justicia y a toda verdad. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Los frutos espirituales, sus obras. Porque cuando existe la relación plena con el Señor Jesús, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber bondad, tiene que haber todas estas características. Bueno, entonces ya no notaron esto porque voy a borrar. ¿Ya? Abajo, ¿qué dice? Buen resultado. Esto es buen resultado. Sí. Buen resultado. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces vamos a poner aquí el propósito. Vamos a poner aquí. Vamos a explicar bien este cuadro. Sujeto. Ok. Muy bien. Entonces, toda persona exitosa, toda persona que quiere obtener algo en su vida, tiene que tener un propósito definido para poderse relacionar con los demás. Si yo me voy a empezar a relacionar con Esmeralda, con la hermana, con Elías, con la hermana, yo tengo que tener un propósito definido por qué me voy a relacionar con la persona. Yo tengo que saber qué es lo que quiero con esa relación. Como en este caso del día de hoy. Hoy estamos en un discipulado. Yo tengo el propósito de enseñarles a ustedes cómo desarrollar su carácter y la voluntad del Señor, su carácter de Dios en nosotros, enseñarles los principios básicos para que manifestemos el carácter de Dios en nosotros, en nuestro carácter. Entonces tengo un propósito bien definido. El problema de mucha gente que camina por la vida sin tener ningún propósito definido
Y en vez de sujetarse a Dios, se sujetan al enemigo. Cuando la persona no tiene propósitos definidos en su vida, en vez de sujetarse a Jesucristo como sujeto, para que sean usados por nuestro Señor Jesús como objeto, y existe una relación entre el sujeto, que es Jesús, y el objeto, que somos nosotros. Hay gente que incluso viene a la iglesia y no tiene su propósito bien definido. ¿Por qué viene a la iglesia? A ver si Dios hace algo conmigo. A ver si me cambia el carácter. A ver si me hace un milagro. A ver si me sana. No, cuando tú cambias esos conceptos y tú dices, yo tengo el firme propósito de que el Señor me va a sanar, ¿qué va a hacer el Señor contigo? Te va a sanar, porque ya desde un principio estableciste bien definido tu propósito. Una mujer que dice, me voy a casar, ¿qué va a pasar con esa mujer? ¿Se va a casar o no se va a casar? Se va a casar. Se va a casar. Tarde que temprano se va a casar, porque definió su propósito. Y cuando ese propósito lo somete voluntariamente a Cristo como sujeto, que es el que va a poder hacer la acción de lograr lo que esta persona quiere, nosotros pasamos a ser el objeto gobernado por Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Qué resultado iremos a tener? ¿Bueno o malo? O sea, ahí voy otra vez. Vamos a poner el ejemplo de la mujer que se quiere casar. Aquí una mujer dice, me voy a casar. Tengo el propósito de casarme y formar una familia. Y se lo propone al Señor Jesús. Señor Jesús, que se haga tu voluntad, consígueme el marido y que se haga tu voluntad. Y esta mujer se somete a la voluntad de Jesús, y esta mujer, como objeto del Señor Jesús, se va a manifestar en ella su propósito, porque el Señor le va a cumplir los deseos de su corazón. Y tarde que temprano, esta mujer va a tener buenos resultados. Tarde que temprano. Y va a haber un buen resultado. Pero si la persona se acerca a Jesús sin ningún propósito, ¿qué resultado va a haber? Nada. Ningún resultado. Entonces, en la vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, tenemos que tener definido nuestro propósito. Saber lo que queremos y saber a dónde vamos a llegar. Como cristianos, ¿sabemos que vamos a llegar con el Señor Jesús? Sí, sabemos, estamos seguros. Pero si no estuviéramos seguros, hay gente que no está segura, hay gente que duda y dice, no, a lo mejor ni es cierto, que qué cuerpo nuevo, que nombre nuevo, que en una piedrecita, y que calles de oro, y que mar de cristal, y duda. Entonces su propósito no está bien definido. Entonces una persona de carácter tiene definidos sus propósitos. Una persona de carácter tiene definidos sus propósitos. Yo quiero esto. Y no se desvían hasta que obtienen eso. Porque tienen el propósito bien definido de lo que van a hacer. Solo hay dos vías para lograrlo. O te sujetas a Cristo o te sujetas al enemigo. Ahora, con el enemigo lo van a conseguir nunca. Porque ¿a qué vino el enemigo? A matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, hay que tener bien definido el propósito, sujetarnos a Cristo, que nos use como objetos para la honra y gloria de su nombre, para obtener buenos resultados en nuestra vida cristiana. Okay, ¿se entendió eso? Sí. Ok, lo voy a borrar. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Muy bien. Entonces, usted observe que hay mucha gente. Usted pregúntele a alguien, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Con qué propósito lo estás haciendo? No sabe. Pero lo voy a hacer. ¿Han oído eso? ¿No han oído eso? Sí. Oye, ¿con qué propósito vas a ir a tal lugar? Pues, ¿y qué andas aquí dando la vuelta? ¿Y qué andas perdiendo el tiempo? Matando el tiempo. Por eso hay millones de gente infelices. Porque aunque tienen vida, tienen salud, tienen tiempo, tienen recursos, tienen todo, no tienen un propósito definido en su vida. Sí, estamos captando. Y cuando nosotros sabemos definir nuestros propósitos, nuestras metas en el Señor, y las sometemos a Él, y crecemos en Él, y dejamos que Él forme su carácter en nosotros, tarde que temprano vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos.
porque conocemos el propósito. Entonces, ¿sí se entendió eso, hermanos? Sí. Bueno, bien. Entonces vamos a ver otra vez aquí cómo hacer crecer el carácter. Tenemos otra vez el propósito. Tenemos que sujetar la emoción. Y tenemos que sujetar el intelecto. Y aquí aparece la voluntad. Entonces voy a explicar este cuadro. Muy simple de entender. Ojalá que me logren hacer entender. Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito bien definido, que puede ser bueno o malo. Hay gente que se propone matar a alguien, y ese es un propósito malo. Cuando una persona se propone matar a alguien, ¿quién lo estará gobernando? ¿Jesús como sujeto o Satanás como sujeto? ¿Quién estará gobernando a esa persona? ¿Quién estará gobernando? Satanás. Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando tenemos bien definido nuestro propósito de hacer crecer nuestro carácter de Cristo en nosotros, tenemos que sujetar nuestra emoción, nuestras emociones, nuestro intelecto a Jesús y al propósito que tenemos para que nuestra voluntad se lleve a cabo. Porque si cualquiera de estos está truncado, tenemos la emoción en el corazón de hacer algo, pero no tenemos la voluntad de hacerlo, y no tenemos el intelecto para hacerlo, no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Dígame usted si cuando usted tiene la emoción de hablar mal de alguien, no es una emoción que usted tiene que sujetar, que usted tiene que controlar. ¿Sí o no? Hay mucha gente que dice, Señor, cuídame de mis tentaciones. Ah, pues el hablar mal de los demás es una tentación, porque es una emoción. Y las emociones vienen del corazón. Por eso Jesús dijo, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Por eso es que cuando nosotros gobernamos nuestras emociones y las sujetamos, estamos actuando inteligentemente. Dígame usted, ¿será inteligente que yo hable mal ahorita de Esmeralda? ¿Será una acción inteligente? Dígame. No, porque yo estoy aquí. Porque está aquí. Okay. Entonces, no es una emoción agradable a Dios. Entonces, cuando esa emoción yo la sujeto, yo la someto al señorío de Cristo, ¿cómo van a ser los resultados? ¿Cómo van a ser mis resultados? ¿Cómo van a ser? Dígame, ¿cómo van a ser? Cuando yo tengo control de mis emociones. Y cuando yo tengo control de mis emociones y decido hacer algo y tengo el conocimiento para hacerlo, tengo el intelecto para hacerlo y tengo para la voluntad para hacerlo, se cumple el propósito que yo propuse. Un ejemplo, que usted tenga como propósito tener una casa. Ese es su propósito, ¿no? Tener una casa. Entonces usted domina su emoción. Usted sabe que puede comprar una casa de 50 o 100 mil dólares, pero su emoción le va a decir, cómprate una de 1 millón. El enemigo va a decir, compra una de 1 millón. En primer lugar, no estás actuando inteligentemente porque sabes que no puedes comprar una casa